Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sí, vamos a continuar el, el segmento, sí, para cumplir con la programación que me había establecido y de esta manera tratar los eventos ocurridos en el tiempo de los pactos preexistentes. Así que, recapitulando, nos encontramos en la década de 1830, estamos comenzando, ¿sí?, este tiempo en el cual nuestro país ya ha atravesado la guerra internacional con el Imperio Español, ya ha atravesado la guerra internacional con el Imperio del Brasil, ya está instalada la guerra civil entre unitarios y federales, y los federales están organizados en torno a la Liga Federal, mientras que los unitarios están organizados en torno a la Liga del Interior. El choque entre ambas facciones va a resultar favorable al bando federal, y esto va a provocar que paulatinamente las provincias vayan adhiriéndose al sistema establecido por las provincias federales, y por lo tanto se incorporen al pacto federal. En este movimiento, las provincias van a delegar el manejo de las relaciones exteriores en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires se abre una situación de, digamos, compás de espera de unos años hasta 1835, cuando Juan Manuel de Rosas va a asumir la gobernación con la plenitud de poderes, ¿sí? Hay un interregno entre 1831 y 1835, en el cual se van a hacer cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires distintos líderes, siempre del Partido Federal, pero con la característica de que son federales no rosistas, y que buscan de alguna manera la consolidación en el poder de una opción política que no dependa de Juan Manuel de Rosas. Bueno, la evolución de los acontecimientos, sí, va a determinar que Rosas se transforme en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la suma del poder público. La suma del poder público, además de las facultades extraordinarias, ¿sí? Esto luego va a ser el origen del actual artículo 29 de la Constitución Nacional. Pero bueno, mirando esto, ¿sí?, en clave perspectiva, nosotros teníamos encuadrada la relación institucional entre las provincias a través del Pacto Federal. Teníamos que la comisión representativa iba a estar vigente mientras durase el actual estado de cosas, y el actual estado de cosas era la guerra contra los unitarios, la cual, a partir de que el general Paz es capturado por los santafesinos, prácticamente significa la finalización de la guerra. Entonces eso motiva que la provincia de Buenos Aires retire a su diputado. Es interesante hacer referencia a que mientras se discutía el pacto federal, el representante de la provincia de Corrientes, un caballero de nombre Pedro Ferré, ¿sí?, había polemizado abiertamente con José María Rojas y Patrón, el enviado de la provincia de Buenos Aires, y la polémica Rojas-Ferré es una polémica muy interesante de leer, de seguir, de analizar, porque proponen dos modelos de país diferentes, ¿sí? Un modelo de país
propuesto por Buenos Aires, su modelo de país abierto al intercambio con el mundo, con base en el comercio, ¿sí? Propone el modelo del libre cambio, mientras que el modelo auspiciado por los correntinos, en este caso representados por Ferré, es un modelo de carácter proteccionista industrial. Hay que tener presente, ¿sí?, que Corrientes era una de las provincias que tenía la economía más diversificada en nuestro país en ese momento. En Santa Fe había establecimientos industriales que procesaban el azúcar, la yerba y el tabaco. Había astilleros que producían los barcos que surcaban los ríos interiores. Había, sí, una industria textil para, digamos, tejer el yute y de esa manera tener las bolsas con las cuales guardar los productos. Es decir, Corrientes tenía una, una economía diferente respecto de las que tenían las otras provincias litorales. Santa Fe ya llevaba casi 20 años siendo escenario de ejércitos que iban y venían, y cada vez que iban y cada vez que venían asolaban, ¿sí?, el campo santafesino, arriando con el ganado, destruyendo las cosechas, quemando los ranchos, ¿sí?, ejerciendo violencia sobre las personas. Santa Fe era claramente una provincia agotada, no estaba en condiciones de debatir una posición de política económica con nadie. Y lo mismo les había sucedido al Entre Ríos, que había visto cómo la codicia, ¿sí?, la codicia portuguesa primero y brasileña después, se tenía que contentar con llegar hasta la costa del río Uruguay, y que ansiaba avanzar sobre la Mesopotamia argentina. Bien. El Entre Ríos tampoco se encontraba en una posición económica floreciente. Entonces, la polémica se da entre dos brillantes expositores que presentan dos alternativas de país, ¿sí? En 1835, Juan Manuel de Rosas, asumiendo la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hace aprobar por la legislatura la ley de aduana, estableciendo derechos de importación, y de alguna manera comenzando una política de protección de las economías del interior, lo cual le va a valer grandes elogios por parte de los gobernadores del interior, ¿sí? Y de alguna manera puede interpretarse como una mudanza de posición respecto de la que había sostenido 6 años antes en el momento de polemizar con el representante correntino. Bien. En este punto, ¿sí?, hay que hacer un análisis de lo que vendríamos a denominar el pensamiento político constitucional de Juan Manuel de Rosas. Esto él lo expresa de una manera muy clara en uno de los documentos que ustedes tienen cargado, ¿sí?, que es, lo vamos a ver ahora mismo, es la Carta de la Hacienda de Figueroa, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que queremos decir con esto. Esto es lo que pasa, ¿no? Se ha producido un inconveniente en las provincias del norte. La provincia de Buenos Aires le encomienda a Facundo Quiroga que marche para mediar entre las provincias de Salta y Tucumán. Y Facundo Quiroga, que es huésped de la provincia de Buenos Aires, está asentado, tiene su domicilio en la provincia,
acepta esta comisión y Juan Manuel de Rosas, que no era gobernador, no era diputado, no era nada, era el administrador de sus estancias, decide acompañar a su amigo mientras él recorre el territorio bonaerense antes de salir de Buenos Aires y le hace entrega de una carta que, bueno, Facundo la lleva consigo, la va leyendo en el camino y el original de la carta, con la sangre de Quiroga, todavía se conserva en el Museo Mitre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando Quiroga sea asesinado, él llevaba esta carta en uno de los bolsillos internos de su chaqueta. Bueno, sí, la carta es larga, sí, no es un texto corto, pero vamos al punto. ¿Sí? Mi querido compañero, un párrafo y ya a la finalización del párrafo me dice, vamos a hablar de la Constitución. Vamos a hablar de la Constitución. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Dice, los resultados lo dicen elocuentemente, los hechos, los estados, y el estado verdaderamente peligroso en que se encuentra la República nos aleja de toda esperanza de remedio. ¿Qué está diciendo Rosas? Está diciendo, artículo 16, inciso quinto del Pacto Federal. ¿No ve, amigo, que las provincias no están en plena libertad y tranquilidad? Todo este párrafo, él hace gala de patriotismo, de interés en establecer una constitución, pero dice, pero los hechos, ¿sí? Los hechos nos muestran que no estamos para eso, ¿sí? Y dice, ¿puede haber alguien que crea que el remedio es apurarse en hacer una constitución? Hábilmente se lo pone a Quiroga en el bolsillo, ¿eh? Y le dice, usted y yo, ambos dos, ninguno más que nosotros dos estamos de acuerdo en la necesidad de tener un gobierno general, pero ¿sí? ¿Quién para formar un todo ordenado y compacto no arregla y solicita primeramente las partes que deben componerlo? ¿Sí? ¿Por qué primero las provincias no se arreglan internamente antes que salir a pedir a los gritos una constitución? Todavía recién se estaba escribiendo Frankenstein en el mundo, ¿no? Pero fíjense, ¿quién forma un ser viviente y robusto con miembros muertos y dilacerados, enfermo de la más corruptora gangrena? ¿Eh? ¿Quién hace un todo fuerte con partes débiles? La fuerza del silogismo empleado es evidente, ¿verdad? ¿Mm? Sigue Rosas. Dice, obsérvese que una república federativa es lo más quimérico y desastroso que puede imaginarse, toda vez que no se componga de estados bien organizados, porque conservando cada uno su soberanía e independencia, acá nosotros lo trocaríamos hoy por la autonomía, la fuerza del poder
principal y toda su investidura es de pura presentación para llevar la voz a nombre de todos los Estados Confederados. O sea, dejemos las cosas como están. Ya en los hechos, todos los estados, todas las provincias, le han delegado el manejo de las relaciones exteriores a Buenos Aires. Ergo, ¿qué necesidad hay que hacer nada? ¿Sí? Acostumbrémonos a vivir juntos. ¿Se entiende? ¿Sí? Dice, más adelante, ¿qué esperanza puede haber de tranquilidad y calma al celebrar los pactos en el estado de pobreza? ¿Quién y con qué fondos podrán costar la reunión del Congreso? ¿Con qué fondos vas a contar para el pago de la deuda exterior? ¿Sí? Y después pregunta, ¿de dónde vamos a sacar a los que dirijan la República? ¿Habremos de integrar la administración con ignorantes, aspirantes, unitarios y toda clase de bichos? ¿Sí? ¿No vimos que la constelación de sabios no encontró más hombre que a Bernardino Rivadavia? ¿Y que éste no pudo ni siquiera organizar un ministerio? Claramente aparece la visión de Rosas de que no están dadas las condiciones. ¿Sí? Y entonces hace gala de una capacidad de análisis muy interesante. Dice, lo primero que hay que tratar no es ni más ni menos que dónde va a sesionar el Congreso. Lo segundo es la Constitución General. ¿Sí? ¿Cómo se ha de elegir? ¿Qué cualidades han de concurrir los elegibles? ¿Dónde va a residir el gobierno? ¿Qué fuerza va a tener? ¿Mm? Fíjense que Rosas sabe de historia, sabe de política. ¿Dónde va a estar la capital? ¿Dónde va a estar la capital? Veamos la experiencia histórica. Los norteamericanos tuvieron que fundar una ciudad ¿eh? Para evitar pelearse entre ellos. Entre la disputa entre que esté en Pensilvania, que en Filadelfia, que en Massachusetts, que en Connecticut, que acá, que allá. No. Armemos una ciudad para que sea la capital. ¿Sí? También está demostrando una agudeza de análisis en este punto. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Sigue desgranando. ¿Sí? Dice, no habiendo, pues hasta ahora entre nosotros, unión y tranquilidad. ¿No vemos todas las dificultades invencibles que toca cada provincia en particular para darse constitución? Y si no es posible vencer estas dificultades, ¿será posible vencer estas más la discordia que presenta otras discordias? ¿Sí? En base a esto, ¿sí? En base a esto, ¿m? Los historiadores han afirmado ¿eh?
que Juan Manuel de Rosas se oponía a la sanción de una constitución. ¿Sí? Bien, el contenido de la carta de la Hacienda de Figueroa lo deja lo suficientemente claro. ¿Sí? Ahora, Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires de 1835 a 1852. ¿Sí? Cuando en 1835 le otorgan el título de gobernador, no solamente le hacen entrega de las facultades extraordinarias, que digamos en qué consistían. Las facultades extraordinarias son similares a las facultades que recibe hoy el presidente de la Nación cuando se declara el estado de sitio. Esto es, la facultad de ordenar el arresto de un ciudadano sin necesidad de la intervención de un juez, ¿sí? Y su, digamos, internación en algún lugar del territorio o expulsión del territorio. Esas son las facultades extraordinarias. Todos los gobernadores de todas las provincias argentinas contaban con las facultades extraordinarias. ¿Sí? En Buenos Aires, los llamados federales doctrinarios, ¿sí? O federales puros, se oponían a que Rosas tuviera estos poderes. Y Rosas decía que sin esos poderes no podía gobernar y que entonces se buscaran otro gobernador porque él solo iba a asumir si tenía las facultades extraordinarias. Pues bien, esto sucedió, la legislatura eligió varias veces a Rosas y Rosas declinó, así fueron elegidos sucesivamente el general Balcarce, el general Viamonte, el doctor Massa, ¿sí? Hasta que se produce el asesinato de Facundo Quiroga. El asesinato de Facundo Quiroga en el norte, en en la provincia de Córdoba, volviendo de Santiago del Estero, provoca un escándalo en el país y en la ciudad de Buenos Aires. La legislatura alarmada, ¿sí? Le otorga a Rosas no solo las facultades extraordinarias, sino la suma del poder público y además le extiende el periodo de gobierno. ¿Sí? Los gobernadores bonaerenses serán elegidos por 3 años y Rosas va a ser elegido por 5 años. Así que va a ser reelegido consecutivamente de 1835 a 1840, 1840 a 1845, 1845 a 1850, 1850 para otro periodo que queda trunco por su renuncia en 1852. ¿Sí? Durante todo este tiempo, Juan Manuel de Rosas llevó adelante un gobierno basado en la búsqueda de la homogeneidad. ¿Sí? Esto se hizo por varias vías. Por vía económica, a través de la ley de aduana. ¿Sí? Por vía política, a través de la influencia permanente que Rosas tenía sobre los demás gobernadores mediante el intercambio epistolar. ¿Sí? Esta carta de Rosas a Quiroga no es una excepción, es la regla. Rosas escribía y escribía mucho y le escribía permanentemente a los gobernadores y les escribía haciéndoles ver permanentemente cuál era su punto de vista frente a cuestiones de derecho común y de derecho público. ¿Sí? También es claro el tema de esta homogeneización que se puede ver también en la prensa. La prensa del país se transformó en una prensa exclusivamente federal y todas las manifestaciones públicas, periodísticas de ideas diferentes fueron desarmadas, ¿sí? Y además también tenemos algunas cuestiones de tipo simbólica, como la obligación de que la gente utilizara en público la escarapela roja, es decir, la cinta punzó,
con la leyenda Viva la Federación, el hecho de que en los documentos públicos de aquella época figurase siempre como lema viva la Santa Federación o viva la Confederación, mueran los salvajes unitarios, ¿sí? Cuando Urquiza se rebele contra Rosas, además se va a agregar el texto de muera el loco traidor, salvaje asqueroso Urquiza, detalles, ¿no? Pero marcan la penetración ideológica, ¿sí? A través del ejercicio del poder. Juan Manuel de Rosas también condujo con las relaciones exteriores, ¿sí? A través de un sistema en el cual tuvo un representante permanente en la Corte del Brasil, un representante en Europa y un representante en los Estados Unidos, y estos agentes del rosismo, estos agentes diplomáticos, conservaron durante 20 años una posición muy clara en la cual nunca se le reconoció la independencia al Paraguay, nunca se dejó de intervenir en los asuntos internos del Uruguay, permanentemente se fogoneó las insurrecciones en el sur del Brasil. De alguna manera, Rosas tuvo un sistema de política exterior, ¿sí? Y se hizo de abundantes enemigos. Estos enemigos, de varios palos, de varias astillas, provenían del sector unitario, provenían de los federales no rosistas y provenían también de una camada de jóvenes que se autoproclamaron la nueva generación, la llamada generación de 1837, que es importante referirnos a ellos porque a este grupo de jóvenes en ese momento van a pertenecer Domingo Sarmiento, Esteban Echeverría, José Mármol, los hermanos Varela, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, creo que lo mencioné, Juan Bautista Alberdi, ¿sí? La generación del 37. ¿Sí? Estos habían creado en Buenos Aires el llamado Salón Literario, y se reunían para leer revistas, libros de filosofía que provenían de Europa y de los Estados Unidos, y de alguna manera habían aspirado a ser los intelectuales que alimentasen una nueva página de la organización nacional. ¿Sí? Ellos habían aspirado a ser, de alguna manera, los mentores ideológicos del rosismo. Pero en 1838 se produce la agresión de la escuadra francesa, la ocupación de la isla Martín García, y esto motiva que todos aquellos que se reunían para leer textos en francés pasen a ser considerados de alguna manera sospechosos. Y estos jóvenes románticos del Plata también se van a ver obligados a emigrar. Y van a ser el verdadero sustrato de la oposición más importante a Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? En este sentido, muchos historiadores argentinos coinciden en señalar que Juan Bautista Alberdi y Domingo Sarmiento son las inteligencias más importantes que dio nuestro país en el siglo XIX. Tucumano uno, sanjuanino el otro, ¿sí? Ambos ejercieron el periodismo, ¿sí? Y ambos
ejercieron una gran influencia sobre la organización nacional. En particular, Sarmiento, exiliado de San Juan, se refugia en Chile y en Chile se dedica a la promoción del periodismo y a la promoción del periodismo y de la educación. Y es tan fuerte su prédica que es encargado por el gobierno chileno para viajar a Europa e indagar cuál es el mejor sistema educativo para tratar de traerlo a Chile y ponerlo en aplicación. Tanto Sarmiento como Alberdi resultan dos intelectuales súper importantes, muy lúcidos, ¿sí? Miren ustedes, sin ir más lejos, vemos que en el capítulo 14 del Facundo, que lo tienen ustedes no como lectura obligatoria, sino como material de consulta, obviamente. Lo pueden leer, más vale, por supuesto. Pero me interesa que miren esto, ¿no? Él titula al artículo 14 Gobierno Unitario. ¿Y por qué lo titula Gobierno Unitario? Pues porque él va a hacer un ataque del sistema que Juan Manuel de Rosas, ¿sí?, ha aplicado no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la Confederación Argentina. ¿Sí? Y dice, hace referencia a la suma del poder público, irónicamente, hace referencia a los títulos de Rosas, como restaurador de las leyes, y dice, este libro se escribe en 1845. En la República Argentina no es un consejo el que se ha apoderado de la autoridad, es un hombre. Y dice, y un hombre indigno, encargado temporalmente de las relaciones exteriores, depone, fusila, asesina a los gobernadores que le hicieron el encargo, revestido de la suma del poder público en 1835, en 1845 está revestido aún de aquel poder. ¿Sí? Claramente. ¿Sí? Hace referencia a todas las formas de, digamos, propaganda desarrolladas en función de la instalación de la figura de Rosas. Y entonces se dice, se pregunta, ¿qué pasa con el gobierno en Buenos Aires? ¿Sí? Y dice, Rosas se distingue desde temprano en la campaña por las vastas empresas que acomete, por la disciplina de hierro que introduce en sus estancias. Sí, es conocido el manual, las instrucciones a los mayordomos de estancia, ¿sí?, redactado de puño y letra por Rosas. ¿Sí?
Sarmiento conoce este material y utiliza este texto para castigar al rosismo. Y dice, la revolución de 1810 queda derogada, la ley ni arreglo queda vigente. El campo para las innovaciones está limpio como la palma de la mano y la república entera sometida. La suma del poder público se extiende a toda la república. Rosas es el centro. Es un análisis y dice, he aquí pues la república unitarizada, sometida toda ella al arbitrio de Rosas. La antigua cuestión de los partidos desnaturalizada. Introducido el régimen de la estancia en la administración. Obviamente que este texto va a ser combatido por el rosismo, pero hay que considerar que fue publicado en un momento en el que Rosas gozaba de amplio predicamento. ¿Sí? El otro texto interesante de señalar son las bases. Las bases están escritas en otro contexto. Cuando se escriben las bases, ya se ha producido la caída de Rosas. El 4 de enero de 1851, cuando se cumplen 20 años de la firma del Pacto Federal, un diario de Entre Ríos publica un artículo en el que el editor se pregunta, ¿no habrá llegado la hora, después de 20 años, de consolidar la unión nacional? Fiel a su costumbre, Rosas le escribe al gobernador de Entre Ríos, a Justo José de Urquiza, diciéndole, amigo, sancione a este periódico, que se retracte, que no publiquen estas cosas. ¿Cuántas veces hemos hablado de la cuestión? ¿Sí? Y Urquiza le contesta, en mi provincia hay libertad de prensa. Eso y la rotura de lanzas es más o menos lo mismo. ¿Sí? La rotura de lanzas es más o menos lo mismo. De esta manera, decíamos, se produce la ruptura entre Urquiza y Rosas. Y todos los enemigos de Rosas se van a encolumnar detrás de Urquiza para, lograr lo que ninguno de ellos había logrado hasta ahora en sus intentos solitarios. Los unitarios, los federales antirrosistas, los integrantes de la generación del 37, los brasileños deseosos de cobrarse la revancha por todos los problemas que Rosas les ha generado internamente, los franceses deseando también desquitarse de las dos oportunidades en las que Rosas los ha humillado, ¿sí? Obligándoles a aceptar los términos de la paz propuesta por el gobierno desde Buenos Aires. Los uruguayos, ¿sí? Los uruguayos, los colorados uruguayos, ¿no? Es decir, el Partido Unitario Uruguayo, ¿sí? Todos ellos van a confluir detrás de la persona de Urquiza, ¿sí? Y Urquiza entonces va a formar lo que se llamó el Ejército Grande, va a cruzar el Paraná y va
a avanzar sobre el territorio bonaerense y se va a disputar el 3 de febrero la batalla de Caseros. 3 de febrero de 1852, dando como resultado ¿sí? La caída de Rosas, la derrota de las fuerzas bonaerenses, la posterior renuncia de Juan Manuel de Rosas y su exilio en Gran Bretaña. ¿Sí? Todo esto se produce en ese día, dejando un vacío de poder. Ese vacío de poder va a ser, digamos, aprovechado a medias, ¿sí? Urquiza no quiere presentarse como conquistador en Buenos Aires, lanza la fórmula, aquí no hay ni vencedores ni vencidos, y hace una rapidísima reunión con los líderes de la política porteña no rosista, ¿sí? En lo que se llama el Protocolo de Palermo de San Benito, donde él se compromete a respetar las instituciones de la provincia. Bueno, como resultado de todo eso, va a terminar siendo elegido como gobernador de la provincia Vicente López, y además Urquiza lanza la convocatoria a una reunión de gobernadores en San Nicolás de los Arroyos. San Nicolás, elegido estratégicamente por quedar a mitad de camino de Buenos Aires, Paraná y Santa Fe. Allí a San Nicolás van a ir los gobernadores y en San Nicolás se va a discutir si vamos a tener o no vamos a tener una constitución. ¿Sí? Los invito a que lean el Acuerdo de San Nicolás, que lo tienen también cargado. Van a ver allí, ¿sí? Que en el Acuerdo de San Nicolás se vuelve a crear el Estado Nacional, ¿sí? Y se le otorga provisoriamente la dirección de las relaciones exteriores y militares a Justo José de Urquiza, ¿sí? Bien, además de ello, del Acuerdo de San Nicolás, sale la convocatoria al Congreso General Constituyente, que se va a terminar reuniendo en Santa Fe. La provincia de Buenos Aires es la única provincia que envía al gobernador solo autorizado a discutir el tratado, pero con la obligación de traerlo luego para que sea discutido en la legislatura. Todas las demás provincias argentinas ya habían dado el visto bueno por anticipado, es decir, habían enviado a sus gobernadores con la autorización de que lo que firmen ya comprometía a la provincia. La única que no lo hizo fue Buenos Aires, y entonces el gobernador estaba obligado a presentar el texto a la legislatura, y el texto fue destrozado en la legislatura por los diputados, ¿sí? Que decían que no se había defendido lo suficiente el valor de la provincia, que cómo podía ser que la provincia más importante, más rica, más poblada, con el puerto, etcétera, etcétera, tuviese la misma cantidad de representantes que cualquier otra provincia. Bueno, una serie de argumentos que se ponen sobre la mesa en una circunstancia que se conoce como Jornadas de Junio y que va a provocar el rechazo del acuerdo por la provincia de Buenos Aires y la secesión, la separación de Buenos Aires, ¿sí? En septiembre de 1852. Buenos Aires se separa del resto del país y se convierte en un estado autónomo, independiente, digamos, y va a conservar este estado de separación hasta la firma del Pacto de Unión en 1859, que es el Pacto de San José de Flores. ¿Sí? En este punto, ¿sí? Lo último que quiero señalarles es el aporte de Alberdi. ¿Sí? Ustedes también tienen cargado allí las bases y puntos de partida. Sí, yo les recomiendo que miren el capítulo 17, ¿sí? 17, del 17 al 19. Ahí van a ver que con, con mucha claridad, Alberdi realiza una recopilación de antecedentes y de alguna manera nos dice, bueno, miren, a ver,
la historia nos muestra que nos hemos estado matando por dos principios, federativo y unitario. Y entonces dice, bueno, veamos los antecedentes unitarios. Entonces es una cosecha propia, es análisis de él. Dice, bueno, a ver, ¿por qué cosas podemos ser unitarios? Una numeración. ¿Sí? Y luego, generales, ¿no? Y ahora al tiempo de la revolución. Pa. ¿Sí? Muy bien. Listo. Genial. Y ahora dice, veamos ahora los antecedentes federativos. Vamos a ver el problema desde otro ángulo. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? Es extraordinario el trabajo de Alberdi. Es extraordinario. Alberdi analiza distintas constituciones de América y después analiza la realidad interna. ¿Por qué razones deberíamos ser unitarios? ¿Por qué razones deberíamos ser federales? ¿Por qué es imposible que haya un gobierno unitario puro? ¿Por qué es imposible que haya un gobierno federal puro? Y entonces termina concluyendo, tiene que haber un gobierno mixto. Y esta es mi propuesta. ¿Sí? Bueno, la obra de Alberdi se transforma en un bestseller, verdaderamente todo el mundo lo felicita. Es tanta la repercusión que tiene que saca 3 ediciones consecutivas prácticamente, ¿sí? Y en la última de ellas ya se atreve y escribe un proyecto de constitución. Bueno, este proyecto de constitución va a ser uno de los que sean digamos, el sustrato sobre el que trabajen los diputados en la reunión del Congreso General en Santa Fe. Para ir finalizando, diremos que como resultado de todo este proceso, el Congreso se reúne en la ciudad de Santa Fe, a pesar de la ausencia de los representantes de Buenos Aires, se lleva adelante la discusión de la Constitución y esta es jurada el 1 de mayo de 1853, consagrándose como primer presidente constitucional a Justo José de Urquiza. Y, bueno, digamos, iniciando un periodo con un modelo de constitución que va a ser ajustado en 1860 como resultado del acuerdo de paz entre Buenos Aires y la Confederación, suscripto en el Pacto de Unión o Pacto de San José de Flores. ¿Sí? En la próxima participación haremos un análisis comparativo entre ambas constituciones, ¿sí? Como para que podamos tener presente que la Constitución de 1860 tiene un contenido más federal que la de 1853. Pero bueno, eso lo analizaremos en otra oportunidad. Bueno, espero no haberlos agotado y los dos encuentros en las dos grabaciones que les acerco, que podamos tener el desarrollo de los temas que hubiésemos charlado en vivo, pero que, bueno, todavía no estamos en condiciones de poder llevarlo adelante. Muchas gracias, ¿sí? Y por favor sigan cuidándose. Hasta luego.